Buscar sin conciencia es una forma elegante de perderse. No siempre se nota de inmediato porque suele disfrazarse de entusiasmo, de ganas, de deseo. Parece movimiento, parece vida, pero muchas veces es solo ruido. Corremos detrás de cosas sin preguntarnos desde dónde las buscamos. Y esa pregunta, incómoda y necesaria, es la que casi nunca hacemos. Buscamos amor para tapar el vacío, no para compartir lo que somos. Buscamos reconocimiento para sentir que valemos, no para crecer. Buscamos respuestas rápidas para no sostener la angustia de no saber. Y así, la búsqueda se vuelve una anestesia. Nos mantiene ocupados, distraídos, lejos de aquello que duele mirar. Mientras buscamos, evitamos detenernos, y detenerse asusta, porque el silencio confronta. La conciencia implica pausa. Implica preguntarse, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué estoy intentando reparar con eso que persigo? Pero vivimos en una cultura que premia la velocidad y castiga la duda. Dudar parece debilidad, frenar parece fracaso. Entonces seguimos buscando, acumulando experiencias, vínculos, metas, sin digerir nada, como quien come sin hambre, solo por ansiedad. Cuando la búsqueda no nace del deseo, sino de la carencia, se vuelve desesperada. Y la desesperación no ve con claridad. Desde ahí, cualquier cosa parece salvadora, cualquier persona parece necesaria, cualquier logro parece urgente. Pero no estamos eligiendo, estamos reaccionando. No estamos yendo hacia algo, estamos huyendo de algo. Buscar sin conciencia también nos aleja del cuerpo. El cuerpo siempre sabe, pero rara vez lo escuchamos. Nos tensamos, nos agitamos, nos cansamos, y aún así seguimos, porque detenernos implicaría aceptar que quizás estamos yendo en la dirección equivocada. Y aceptar eso duele. Duele reconocer que invertimos tiempo, energía, ilusión, en algo que no nos estaba haciendo bien. Hay búsquedas que nacen del miedo a estar solos con nosotros mismos. El silencio interno puede ser ensordecedor cuando no nos conocemos. Entonces llenamos los espacios con ruido externo, trabajo excesivo, relaciones que no sentimos, objetivos que no nos representan. No porque los queramos de verdad, sino porque no sabemos qué hacer cuando no hay nada que perseguir. La conciencia no aparece de golpe, llega en fragmentos, en pequeñas grietas, en el cansancio que ya no se puede disimular, en la repetición de los mismos errores, en la sensación persistente de insatisfacción, incluso después de lograr lo que se buscaba. Algo adentro empieza a preguntar, ¿y ahora qué? Era esto. Para esto, corrí tanto. Buscar con conciencia no significa dejar de desear. Significa hacerse cargo del deseo. Significa reconocer que no todo deseo es propio, que muchos nos fueron heredados, impuestos, sugeridos, deseos ajenos que tomamos como propios para sentir pertenencia, para no quedar afuera, para no decepcionar. Pero lo ajeno, por más brillante que sea, no termina de calzar, siempre aprieta en algún lado. Cuando la búsqueda es inconsciente, el otro se convierte en objeto, en solución, en refugio. Se le pide demasiado. Se le pide que calme lo que uno no pudo calmar, que confirme lo que uno no pudo confirmar, que sane lo que uno no quiso mirar. Y ninguna persona puede cargar con eso sin romperse o sin irse. Entonces la búsqueda continúa, cambiando de rostro, pero repitiendo la misma lógica. Alejarse de uno mismo no siempre se siente como pérdida. A veces se siente como éxito, como agenda llena, como aplausos, como validación externa. Pero hay una soledad particular que aparece incluso rodeados de gente, incluso en medio de logros, incluso en relaciones estables. Es la soledad de no estar habitándose, de no saber qué se quiere más allá de lo que se espera.
La conciencia incomoda porque obliga a hacerse responsable. Ya no se puede culpar solo al afuera, a la mala suerte, a los demás. Mirarse implica reconocer las propias contradicciones, las repeticiones, las renuncias silenciosas. Implica aceptar que a veces no sabemos quiénes somos sin aquello que buscamos. Y eso desarma. Buscar con conciencia no garantiza encontrar rápido. A veces incluso retrasa. Porque primero hay que desarmar, limpiar, diferenciar, separar el deseo del miedo, la necesidad del hábito, el amor de la dependencia. Y ese proceso no es lineal ni cómodo, pero es honesto. Alejarse de uno mismo es fácil. Basta con no preguntarse nada. Basta con seguir. Volver requiere coraje. Coraje para tolerar la incertidumbre, para aceptar que no todo se resuelve corriendo, que no todo se llena con algo externo, que hay preguntas que no tienen respuesta inmediata y vacíos que no se tapan sino que se atraviesan. La búsqueda inconsciente promete alivio rápido. La conciencia no promete nada, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, ordena por dentro, devuelve dirección, permite que lo que se busque tenga sentido, que no sea solo un intento desesperado de escapar del propio silencio, que no sea una carrera sin destino, que no sea una forma elegante de seguir lejos de uno mismo mientras se cree que se está avanzando. Dejar de buscar no es rendirse, aunque así lo parezca desde afuera. En una cultura que glorifica la insistencia, el esfuerzo constante y la idea de que todo se consigue luchando, soltar suele interpretarse como fracaso. Pero hay decisiones que no nacen del cansancio físico, sino del agotamiento emocional. Y ese cansancio no pide más fuerza, pide honestidad. Rendirse implica abandonar el deseo. Dejar de buscar, en cambio, implica revisar desde dónde se desea. Es una diferencia sutil, pero fundamental. Uno se rinde cuando cree que no puede. Uno deja de buscar cuando entiende que ya no quiere seguir haciéndose daño. Y eso no es debilidad, es una forma profunda de cuidado. Buscar sin parar puede ser una forma de violencia hacia uno mismo. Insistir donde no hay respuesta, sostener vínculos que solo sobreviven por miedo a la soledad, perseguir metas que ya no representan lo que somos hoy. A veces seguimos buscando no porque queramos, sino porque no sabemos cómo parar sin sentir culpa. La culpa aparece cuando empezamos a elegirnos, porque nos enseñaron que priorizarse es egoísmo. Dejar de buscar exige tolerar la incomodidad del vacío. Ese espacio que queda cuando algo se suelta asusta porque no está claro qué lo va a ocupar. El vacío confronta con la incertidumbre y la incertidumbre nos deja sin control. Pero el control muchas veces fue solo una ilusión que sostuvo situaciones que ya estaban rotas. Respetarse es escucharse incluso cuando lo que aparece no es agradable. Es aceptar que algo ya no va, aunque una parte de nosotros se resista. Es reconocer el límite antes de que el cuerpo lo grite en forma de angustia, de insomnio, de cansancio crónico. El cuerpo siempre avisa, pero aprendimos a callarlo para seguir funcionando. Dejar de buscar también es dejar de mendigar. Amor, atención, reconocimiento. Cuando uno se respeta, deja de explicar de más, de justificarse, de esperar que el otro cambie, no porque no le importe, sino porque se importa a sí mismo. El respeto propio redefine las reglas del vínculo. Ya no todo vale con tal de no perder. Hay búsquedas que sostienen la ilusión de que, si insistimos un poco más, todo va a cambiar. Pero no todo cambio depende de nuestra insistencia. A veces lo único que cambia es el desgaste. Respetarse es aceptar que no siempre hay una vuelta más. Que no toda historia tiene reparación. Que no todo deseo puede realizarse sin costo interno. Dejar de buscar no significa cerrar el corazón. Significa cerrarle la puerta a aquello que lo hiere. Significa entender que el amor no debería doler como condición,
que el esfuerzo constante no es sinónimo de profundidad, que la angustia permanente no es pasión. Respetarse es revisar esas creencias que aprendimos sin cuestionar. Cuando uno se respeta, cambia la forma de esperar. Ya no se espera desde la ansiedad, sino desde la calma. Ya no se espera que el otro complete, salve o confirme. Se espera sin urgencia, porque la urgencia suele ser hija del miedo. Y el miedo empuja a aceptar menos de lo que se merece. Dejar de buscar también implica renunciar a ciertas fantasías. Fantasías de control, de permanencia, de final feliz garantizado. Respetarse es aceptar la impermanencia. Aceptar que algunas personas nos acompañan por un tramo y no por todo el camino. Y que eso no invalida lo vivido, pero tampoco obliga a sostenerlo eternamente. Hay un duelo silencioso en dejar de buscar. El duelo de lo que se imaginó y no fue. El duelo de la versión de uno mismo que insistía, que esperaba, que creía que todo se resolvía con amor suficiente. Respetarse es atravesar ese duelo sin negarlo, sin anestesiarlo con nuevas búsquedas compulsivas. Cuando uno deja de buscar, algo se ordena por dentro. No de inmediato, no mágicamente, pero se abre un espacio interno donde la voz propia empieza a escucharse con más claridad. Y esa voz suele decir cosas simples, pero firmes. Hasta acá. Esto no, así no. Respetarse no es aislarse ni cerrarse al mundo. Es elegir con más cuidado. Es poner límites sin culpa. Es entender que no toda ausencia es pérdida, que no toda renuncia es derrota. A veces, dejar de buscar es la forma más honesta de quedarse con uno mismo, porque seguir buscando aquello que ya nos lastimó no es valentía. Es desconocerse, y dejar de buscar, en ese contexto, es un acto íntimo de reconocimiento, un gesto silencioso pero profundo que dice: esto no me hace bien, y eso alcanza para soltar. La urgencia no nace del deseo, nace de la carencia. El deseo sabe esperar, la carencia no. El deseo se sostiene en el tiempo, la carencia exige ahora. Y aunque a veces se confunden, se sienten distinto en el cuerpo. El deseo expande, la carencia aprieta. El deseo invita, la carencia empuja. Cuando algo es deseado de verdad, no hay desesperación, hay interés, hay curiosidad, hay entrega, pero no hay miedo constante a perder. En cambio, cuando algo se vuelve urgente, aparece el temor. Temor a que no llegue, a que se vaya, a que no alcance, y desde ese temor se toman decisiones rápidas, poco pensadas, muchas veces contradictorias con lo que uno dice querer. La urgencia suele disfrazarse de pasión. Se presenta como intensidad, como entrega absoluta, como necesidad irrenunciable. Pero la intensidad no siempre es profundidad. A veces es solo ansiedad. A veces es una forma de no sentir el vacío que aparece cuando no hay nada, a lo cual aferrarse. Entonces se confunde el amor con la dependencia, el interés con la necesidad, el compromiso con el miedo a quedarse solo. La carencia no tiene paciencia porque no confía. No confía en el tiempo, no confía en uno mismo, no confía en que algo pueda llegar sin ser forzado. Desde ahí, todo parece frágil, todo parece inestable. El mensaje no respondido se vuelve amenaza, la distancia se vuelve abandono. El silencio se vuelve rechazo. La urgencia interpreta antes de comprender. El deseo, en cambio, no necesita controlar. Puede tolerar la espera porque no está intentando tapar un agujero interno. El deseo se apoya en una base más sólida. No busca completar, busca compartir. No exige presencia constante, aprecia la elección. No necesita pruebas permanentes. Confía en el vínculo que se construye. Cuando actuamos desde la carencia, ponemos al otro en un lugar imposible. Le pedimos que calme nuestra ansiedad
que nos confirme, que nos sostenga. Le pedimos que esté siempre, que responda rápido, que no dude. Y ninguna persona puede ocupar ese lugar sin perder libertad. La carencia no ama al otro como es, lo necesita como salvación. La urgencia también afecta la forma en que miramos nuestras metas. Queremos resultados inmediatos, reconocimiento rápido, validación constante. Nos cuesta tolerar los procesos, los tiempos lentos, las etapas intermedias. Todo parece insuficiente si no llega ya. Y esa prisa no nos permite disfrutar. Solos mantienen una carrera que nunca termina. Muchas veces la urgencia aparece cuando no hay registro del propio valor. Cuando uno no se siente suficiente, necesita pruebas externas permanentes. Un mensaje, una respuesta, un logro, una señal, algo que confirme que existe, que importa, que vale. Pero esa confirmación dura poco, porque lo que viene de afuera no alcanza cuando la carencia es interna. El deseo no se apura porque sabe que no depende de un resultado inmediato para existir. Puede sostener la frustración, puede convivir con la falta, puede esperar sin desesperarse. La carencia, en cambio, vive cada demora como una amenaza. Por eso se vuelve insistente, demandante, agotadora. Hay vínculos que se rompen no por falta de amor, sino por exceso de urgencia. La presión constante desgasta, asfixia, genera distancia. Y muchas veces quien actúa desde la carencia no lo hace por maldad, sino por miedo. Miedo a no ser elegido, a no ser suficiente, a quedarse solo con sus propias inseguridades. Reconocer la carencia no es sencillo. Implica aceptar una herida. Implica mirar de frente aquello que falta, aquello que no fue, aquello que dolió. Pero mientras no se reconozca, seguirá gobernando las decisiones. La urgencia no desaparece ignorándola. Se transforma cuando se la escucha. El deseo puede esperar porque no se vive como única salida. La carencia siente que si eso no llega, todo se derrumba. Por eso la urgencia es tan intensa, tan demandante, tan ruidosa. No busca disfrutar, busca sobrevivir emocionalmente. Aprender a diferenciar deseo de carencia es un proceso, no se logra de un día para otro. Requiere honestidad, tiempo, escucha interna. Requiere preguntarse desde dónde se quiere lo que se quiere. Si es desde el entusiasmo o desde el miedo. Si es desde la elección o desde la necesidad. Cuando el deseo guía, hay coherencia. Cuando la carencia manda, hay contradicción. Se dice una cosa y se hace otra. Se quiere calma, pero se elige caos. Se quiere estabilidad, pero se persigue lo incierto, porque la carencia no busca bienestar, busca alivio inmediato. La urgencia promete alivio, pero rara vez lo cumple. Puede calmar por un momento, pero vuelve con más fuerza, con más exigencia. El deseo, en cambio, no promete nada espectacular. Simplemente se sostiene, se expresa, se construye. Mientras la carencia no sea reconocida, la urgencia seguirá disfrazándose de amor, de pasión, de compromiso, y uno seguirá corriendo detrás de cosas que no alcanzan, de personas que no pueden, de situaciones que no llenan, no porque el deseo sea equivocado, sino porque está siendo guiado por una falta que todavía no encontró palabras. Lo que es auténtico no necesita ser perseguido, no corre, no se esconde, no pone pruebas constantes, permanece. Y esa permanencia no siempre es ruidosa ni espectacular, pero es clara. Se siente. El problema es que muchas veces estamos tan acostumbrados a correr detrás de las cosas que confundimos movimiento con valor. Si no cuesta, dudamos. Si no duele, desconfiamos. Si no hay incertidumbre, creemos que falta algo. Perseguir suele nacer de la inseguridad, de la idea de que si no insistimos, lo valioso se va a perder, como si lo importante fuera frágil por naturaleza, como si el amor, el reconocimiento o el lugar propio dependieran exclusivamente de nuestra insistencia. Y desde ahí se construyen vínculos, proyectos y decisiones sostenidas más por el miedo que por la elección.
Cuando algo es auténtico, no exige demostraciones constantes. No pide que uno se traicione para sostenerlo. No obliga a callar lo que duele ni a justificar lo injustificable. Lo auténtico no necesita ser defendido todo el tiempo, porque no está en riesgo permanente, tiene raíz, y lo que tiene raíz no se cae con facilidad. Perseguir desgasta, genera ansiedad, confusión, una sensación constante de estar llegando tarde. Siempre un paso atrás, siempre intentando alcanzar algo que parece moverse más rápido. Y en ese intento uno se va perdiendo, se adapta demasiado, negocia de más, cede lo que no quería ceder, todo con tal de no perder aquello que cree que vale la pena. Pero lo auténtico no se pierde por no perseguirlo. Si se va cuando uno deja de correr, probablemente no era tan sólido como parecía. La persecución sostiene muchas ilusiones que se caerían solas si se las dejara quietas. A veces lo único que mantiene vivo algo es el esfuerzo excesivo de una sola parte. Hay relaciones que se sostienen solo porque alguien insiste, y cuando esa insistencia se detiene, se revela el vacío. No porque falte amor, sino porque nunca hubo verdadera reciprocidad. Lo auténtico se construye entre dos, no se arrastra, no se suplica, no se mendiga. Perseguir también implica idealizar, convertir al otro, al objetivo, al logro, en algo más grande de lo que es. Proyectar expectativas que no siempre tienen correlato con la realidad. Y cuanto más se idealiza, más se persigue, porque no se está yendo hacia lo que es, sino hacia lo que se imagina. Lo auténtico no juega a desaparecer para ser valorado. No necesita estrategias ni manipulaciones. No se sostiene en el miedo a perder, sino en la elección cotidiana, elegir quedarse, elegir estar, elegir construir, y esa elección se renueva, no se impone. Muchas veces perseguimos porque creemos que si logramos alcanzar eso que se escapa, finalmente vamos a sentirnos completos, como si la plenitud estuviera siempre un poco más adelante. Y esa idea nos mantiene en movimiento constante, pero rara vez en calma, porque cuando algo se consigue desde la persecución, el alivio dura poco. Pronto aparece otra cosa que volver a correr. Lo auténtico no promete completarnos. No viene a tapar huecos ni a resolver carencias profundas. Se suma, acompaña, enriquece, pero no se presenta como salvación. Por eso puede parecer menos intenso al principio, menos adictivo, menos urgente, pero más real. Aprender a no perseguir es un acto de confianza. Confianza en que lo que es para uno no necesita ser forzado. Confianza en que no todo depende del esfuerzo desmedido. Confianza en que la vida no se vive como una carrera constante. Y esa confianza no se construye de golpe. Se aprende con caídas, con decepciones, con cansancio acumulado. Cuando uno deja de perseguir, aparecen silencios, espacios, momentos de duda. Y en esos espacios se revela mucho. Se ve que vuelve solo, que permanece sin ser llamado, que se sostiene sin presión. Y también se ve que se va cuando deja de ser empujado. Esa información, aunque duela, ordena. Lo auténtico no necesita promesas grandilocuentes. Se muestra en lo pequeño, en lo constante, en lo coherente, en la palabra que coincide con el acto, en la presencia que no depende del humor del día, en el cuidado que no se negocia. Perseguir suele estar ligado a la fantasía de control, a la idea de que, si hacemos lo suficiente, todo va a salir como queremos. Pero la autenticidad no responde al control, responde a la verdad.
Y la verdad no se fuerza, se reconoce. Dejar de perseguir no es desinteresarse, es dejar de forzar. Es permitir que las cosas muestren su naturaleza, es aceptar que no todo lo que brilla merece ser alcanzado y que no todo lo que se va es una pérdida, a veces es solo una revelación tardía. Cuando uno deja de correr detrás de lo que no vuelve, se libera energía, energía para estar más presente, para escucharse, para elegir con más claridad. Y desde ese lugar, lo auténtico se reconoce más fácil, porque ya no se confunde con la intensidad, ni con el miedo, ni con la urgencia. Se reconoce porque no pide persecución, solo presencia.